Hola, buen día, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de transferencia de calor por medio de MATLAB Simulink. Como antecedente vamos a revisar los cálculos previos para poder comparar lo que sería la solución de forma aproximada mediante Simulink con la solución analítica. El análisis de pérdidas de calor en una tubería de cobre aislada y no aislada es un ejercicio común que se pueden plantear tanto en cursos de transferencia de calor como en cursos de sistemas de vapor. La descripción física del problema nos dice: compare la pérdida de calor de una tubería de cobre aislada y no aislada, donde tiene un coeficiente de 400 watts metro Kelvin la tubería, bajo las siguientes condiciones. La tubería tiene un diámetro interior de 10 centímetros y un diámetro exterior de 12 centímetros. El vapor saturado fluye dentro del tubo a 110 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 1000 watts por metro cuadrado Kelvin. El tubo está ubicado en un ambiente a 30 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 15 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El aislamiento disponible para reducir las pérdidas de calor es de 5 centímetros de espesor y su conductividad térmica es de 0.20 watts metro Kelvin. ¿Cuál es el porcentaje de reducción en la pérdida de calor de la tubería aislada en comparación con la tubería sin aislamiento? Entonces vamos a ver de este enunciado que nos da el ejercicio cuál es la descripción física del problema. Entonces, el problema analiza la transferencia de calor en una tubería de cobre que transporta vapor saturado a una temperatura de 110 grados Celsius. Esta inicialmente está expuesta a un ambiente exterior de 30 grados Celsius. La configuración geométrica cilíndrica determina que la transferencia de calor ocurra predominantemente en dirección radial desde el interior hacia el exterior. Entonces vamos a estudiar dos configuraciones distintas para poder evaluar el efecto del aislamiento térmico. Esto lo vamos a hacer tanto en Simulink como en esta parte analítica, en donde la primera sección sería la tubería desnuda sin aislamiento térmico y luego la tubería con aislamiento aplicado. De los datos geométricos y propiedades que tenemos del enunciado, entonces tenemos el diámetro interno de 10 centímetros, el diámetro externo de 12 centímetros, el espesor del aislamiento de 5 centímetros y condiciones de operación de la temperatura de vapor de 110 grados Celsius y la temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Ahora bien, dentro de las propiedades térmicas de los materiales vamos a tener las propiedades de la tubería de cobre y las propiedades del aislante térmico. Todas las propiedades, tanto como de la tubería como del aislante térmico, no lo dan en el enunciado. Entonces vamos a iniciar con las hipótesis del modelado. Lo primero que vamos a decir es que estamos trabajando en un régimen estacionario, es decir, las propiedades del flujo de calor no van a variar en el tiempo. Tenemos propiedades térmicas constantes, tenemos una transferencia de calor unidimensional y radial, y la resistencia convectiva interna vamos a considerarla despreciable. El mecanismo de transferencia de calor en el sistema vamos a considerarlo en este flujo desde el centro de la tubería hasta llegar a la conducción por el cobre. Eso para el primer caso. Para el segundo caso, que le aplicamos el aislante, estaríamos pasando de la conducción del cobre a la conducción del aislamiento. En ambos casos, tanto cuando estamos con solamente la tubería de cobre, vamos a tener también la convección por el aire. Bien, recordando la teoría de la transferencia de calor, este ejercicio lo podemos modelar como un sistema de resistencias en serie. Entonces vamos a ver cómo se modelan las resistencias térmicas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una resistencia por conducción del cobre, que es un material sólido. Vamos a encontrar una resistencia por conducción del aislante y vamos a encontrar resistencias por convección de los dos fluidos, tanto del vapor en la parte interna de la tubería como del aire en la parte externa de la tubería o del sistema. Las ecuaciones que vamos a considerar son las ecuaciones para poder modelar la resistencia de conducción, la resistencia de convección, el circuito en serie
tanto para la primera parte del ejercicio como para la segunda, y lo que sería la pérdida de calor por unidad de longitud. Entonces, vamos a ver el esquema de la primera parte del ejercicio, que sería el vapor que tenemos al interior de la tubería. Entonces, este es el sistema de resistencias en serie. Iniciamos con una resistencia por convección del vapor. Luego, seguidamente, tenemos la resistencia por conducción de la tubería. Y finalmente, tenemos la resistencia por convección del aire. A este circuito es el que vamos a llegar a modelar a Simulink. La segunda parte, o el caso 2 del enunciado, lo que vamos a hacer es agregar el aislamiento a la tubería. Entonces vamos a agregar una resistencia adicional al sistema. ¿Cuál es el flujo que vamos a seguir para hacer el modelado en Simulink? Pues vamos a definir los parámetros, que ya los tenemos acá definidos. Vamos a colocar los bloques en Simulink. Vamos a hacer la conexión del sistema en serie y vamos a ver la salida para poder hacer la aproximación de los resultados. Finalmente, como estrategia de validación, vamos a hacer una comparación de los resultados analíticos versus la simulación en Simulink. Además, vamos a verificar si tenemos convergencia, que es mediante la obtención de un resultado numérico en el Simulink, y vamos a hacer esta aplicación de forma didáctica en Simulink. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a Simulink a realizar nuestra simulación. Bien, ahora vamos a proceder a poner los bloques que nos darán la solución de la simulación en Simscape. Vamos a buscar donde dice librería. Dentro de la librería vamos a buscar la sección de Simscape. Abrimos el árbol de Simscape. En la sección de Simscape vamos a buscar aquí donde dice Foundation Library y donde dice Thermal. Pues en esta sección de Thermal vamos a buscar donde dice Thermal Elements. En la sección de Thermal Elements vamos a utilizar la resistencia de transferencia de calor conductiva. Vamos a agregar al proyecto. Y la resistencia de transferencia de calor conductiva. Luego vamos a buscar en la sección acá de fuentes la que dice fuente de temperatura. Esos son los elementos que vamos a agregar a nuestro proyecto. Entonces, recordando la primera sección que tenemos, el sistema estaría compuesto por la primera resistencia, que era la de convección del fluido de vapor. Entonces vamos a irlo acomodando, ¿no? Entonces tenemos primero la resistencia. Si yo le doy, marco el elemento, dejo control presionado y lo muevo con el mouse, hago una copia inmediata. Entonces esta sería la resistencia convectiva del vapor. Colocamos la resistencia conductiva de la tubería y luego la resistencia convectiva del aire. Estos son los tres elementos que vamos a colocar. Luego tenemos la temperatura interna a la que teníamos el vapor, que sería esta, y la temperatura externa, o la del aire, que voy a dejar presionado control y lo voy a copiar por acá. Bien, esos son los elementos que nos conforman el sistema. Ahora, para poder medir la pérdida de calor, lo que voy a hacer es venir a la sección de sensores y voy a colocar un sensor de flujo de calor. Voy a colocar por acá al final de la resistencia porque es lo que me interesa llegar a medir. ¿Ok? Bien, entonces ya con los bloques colocados, lo que vamos a hacer es darle las propiedades de nuestro sistema.
Vamos a iniciar de izquierda a derecha, empezando con la primera fuente de temperatura. Recordando que el vapor estaba a 110 grados Celsius, le doy doble clic a la fuente de temperatura y vemos que la temperatura trabaja en Kelvin. Entonces voy a ponerle 273 Kelvin más 110, ¿verdad? 273 más 110, esa sería la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Luego voy a configurar la otra fuente. Teníamos que el aire estaba a 30 grados Celsius, o el ambiente, ¿verdad? Entonces sería 273.15 más los 30 del aire. Ya tengo las dos fuentes configuradas. Ahora lo que voy a hacer es configurar las resistencias. Entonces voy a empezar con la resistencia convectiva, recordando que para la resistencia convectiva, vamos a ver qué nos pide por acá Simulink. Lo que nos pide es el área. Entonces el área es la sección del denominador de la fracción, ¿ok? Que sería 2 por pi por r, que en este caso, como no tenemos sin aislamiento, el radio interno de la tubería es de 0.05, ¿ok? Lo que está en metro. Y luego el coeficiente de transferencia de calor del vapor nos habíamos dicho que era 10.000. Ahora nos falta el largo, porque es 2pi por r por l. Como no nos dice nada del ejercicio del largo, vamos a asumir que es por unidad de longitud. Entonces vamos a agregarle 1, asumiendo que la longitud de la tubería es 1 metro. Okay, de esa forma cerramos por acá. Ya tenemos la resistencia convectiva. Ahora vamos con la resistencia conductiva, recordando la ecuación para la resistencia. Entonces este sería 2 por pi por L, ¿okay? Donde habíamos dicho que íbamos a asumir de L1. Luego el espesor es la parte del numerador de la ecuación, que sería logaritmo natural de R0 entre R1. Entonces sería el logaritmo, ¿verdad? Recordemos que MATLAB reconoce solamente como logaritmo el logaritmo natural, y luego le podemos poner ahí las bases, ¿verdad? Pero bueno, sería logaritmo natural, abrimos paréntesis. En este caso, para el logaritmo, serían los diámetros de 5 entre 6. Y cerramos paréntesis. ¿Ok? No, perdón. 6 entre 5. 6 entre 5. Ajá. Logaritmo natural de 6 entre 5, ese sería el espesor. Y por último, la conductividad térmica nos habían dicho que era 400, la de la tubería. Cerramos por acá y vamos a configurar la convección del aire. La convección del aire, entonces, era 2 por pi por el radio exterior, ¿verdad? Que estaría en contacto con el aire, que era 0.06 por la unidad de longitud, y el coeficiente de transferencia de calor del aire nos dijeron que era 15. Ok, ya cerramos por acá. Ya tenemos configurado nuestro sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las conexiones para encontrar la solución. Ok. Vamos a dar doble clic aquí en la pantalla para iniciar el buscador, y lo que voy a buscar es el solver. Recordemos que Simscape necesita este bloque para poder encontrar la solución de los sistemas. Lo conectamos. Voy a agregar un convertidor de Simscape a Simulink para poder ver el resultado acá, que sería este puerto del sensor. Y voy a poner un display para poder ver un resultado numérico en mi sistema. Bien, ya aquí lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la simulación. Entonces, este es el resultado de la pérdida de calor de este sistema. Es bastante alto, ¿verdad? 451.
producto de que no tenemos aislante en la tubería. Ahora, ¿qué es lo que nos decía el caso 2? Vamos a agregarle un aislante y ver cómo se comporta. Entonces, para poderlo hacer y poderlo comparar, lo que voy a hacer es marcar los elementos, estos que tengo por acá, y dejando el control presionado, lo bajo para tenerlo acá disponible en el sistema. Es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Que antes del aire tenemos otra resistencia conductiva que sería la de el aislante. Entonces vamos a copiarlo por acá. Vamos a agregar esa resistencia conductiva. Para el caso 2. Entonces la resistencia conductiva del caso 2, abrimos por acá, sería igual 2pi por L, estamos asumiendo que es 1, solo que ahora el logaritmo, como lo que estaría en contacto ahora con el aire es el aislante, tenemos que sumar los diámetros de la tubería, ¿verdad? El diámetro externo de la tubería, que eran 6 más el espesor del aislante, y eso nos da 11. ¿Ok? Eso nos da 11. Y el radio estaría en contacto con el aislante, serían los 6 de la tubería, ¿verdad? Entonces esto es 6 entre 11, logaritmo natural, y la conductividad térmica del aislante nos decían que era 0.2. Es el único cambio que tenemos que modificar, realizar en nuestro sistema antes de encontrar la solución. Voy a copiar estos dos por acá también para poder ver el resultado, y aquí nada más conectamos a esta sección de acá, que sería donde están las fuentes, para que tengan la misma temperatura, aprovechar el mismo solver. Simscape no puede tener dos solvers simultáneos, y volvemos a ejecutar la solución. De esa forma, vean que ahora con el aislante tenemos una pérdida de calor de 121.3. Y otra pregunta que nos hacía el enunciado era cuál es el porcentaje de reducción de la pérdida de calor ahora que tenemos el aislante. Entonces, aprovechando que aquí tengo datos numéricos, lo que puedo hacer es una operación, ¿verdad? Puedo restar este menos este, dividirlo entre este de acá arriba y multiplicarlo por 100, agregando bloques, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a buscar el de la suma, le doy doble clic, me da el orden de los signos, entonces pongo que el de arriba es positivo y el de abajo es negativo para hacer la resta. Ok, entonces tomo como positivo este, como negativo este otro de acá, y ahí tengo la resta. A eso lo voy a dividir. Entonces igual tomo este resultado, que es el que estaría haciendo de la resta, y lo voy a dividir entre este valor de acá, que es este de acá. Eso, voy a copiar un display, ya me estaría dando un resultado. Voy a volverlo a ejecutar. ¿Ven? Que sería 0.73. Si lo quiero ver en términos de porcentaje, entonces voy a agregar un bloque más, que sería una constante. Esa constante vale 100, que es el 100%. Y voy a agregar otro producto. Doble clic, quito el dividido, pongo un por y multiplico los dos valores. Viendo nuevamente el display y ejecutando, me da como resultado un 73%. Entonces puedo hacer la simulación de la parte de transferencia de calor sin el aislante. Simultáneamente puedo agregar la transferencia de calor de la parte con el aislante, y puedo hacer la operación con los resultados para ver en esta parte de acá inmediatamente cuál sería el porcentaje, sin necesidad de estarme saliendo de Simscape para hacer operaciones con la calculadora. De esta forma tenemos un ejercicio resuelto de transferencia de calor. Espero que sea útil y
Nos vemos en un próximo video para más soluciones en MATLAB Simulink. Gracias.